presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española, 1920-1234, preasociate.com. 22 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos acá en la redacción del País, en Enclave País, y ya se encuentra con nosotros el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que hasta hace pocos días fue el presidente del Congreso de Intendentes. Ahora se dio su lugar a Carlos Enciso, intendente de Florida. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Buen día, un gusto. ¿Andabas por acá? ¿Te viniste desde allá? Muchas gracias. Ayer vinimos. Ayer te viniste. Ayer vinimos. De mañana a veces se complica, tenés 4 horas para venir. Claro. Y a veces el tema de la niebla, lo que sea, como no sos dueño de saber a qué hora llegar. Pero... Bueno, hoy estuvo complicada la carretera en varias zonas del país. La niebla, la verdad que no ayudó mucho. Pero bueno, ya levantó. Y está buenísimo tenerte acá para hablar de varios temas. Ni que hablar de HIF Global, que se va a instalar en el departamento. Hablemos también de la rendición de cuentas. Ojalá que se instalen. ¿Estás seguro? Vos lo planteás con dudas, le pones un signo de interrogación. Duda no, pero está. Soy ¿De optimista. qué depende? Bueno, depende de que se vayan concretando, ¿no? Imagínate que la expectativa que genera un emprendimiento, que sería la inversión más grande de la historia del país, obviamente no hay que manejarlo de la liviana, pero sí hay que manejarlo dando certezas que son las que hoy estamos esperando, ¿no? Hoy el gobierno es malo en ese sentido. Bueno, vos una de las cosas que dijiste es que se estaban demorando precisamente y apuntaste directamente a la ministra de Industria, Fernanda Cardona. ¿Qué está demorado? Bueno, yo creo que los plazos que se han ido cayendo son más elocuentes de lo que yo te puedo decir. Esto viene ya hace un tiempo. En el gobierno pasado hubo alguien que tuvo la virtud de poner este tema arriba de la mesa cuando ninguno de los que, no quiero desmerecer y ni quiero subestimar a nadie, pero cuando en el Uruguay nadie hablaba de hidrógeno verde, apareció un tipo que vino a hablar de hidrógeno verde. Yo, de esas cosas que uno miraba diciendo esto nos va a tocar a nosotros, andás a ver si alguna vez nos toca. Y fue el ministro Omar Paganini. Que se hizo una licitación para vender humo. Y se presentaron 6 empresas. Cuando digo para vender humo, es... Literal. Humo, Sí. literal. Se hizo una licitación para disponibilizar el CO2 de origen biogénico, que en este caso se generaba en la planta de Alur, de etanol de Alur de Paysandú. Y 6 empresas se presentaron. Una de ellas fue HIF. Todo un proceso después termina adjudicándose. Esta gente presenta un modelo de negocios y bueno, ahí empieza el tema de la tierra, de la categorización o recategorización del suelo para poder emplazar su emprendimiento. Se empiezan a generar muchas instancias públicas con mucha gente de Paysandú para democratizar, para informar. Bueno, y empieza a angostarse el cuello, ¿no? O sea, se empieza a hacer un cuello de botella hasta que obviamente se esperan cosas que desde el primer momento se fueron sincerando o fueron sinceradas, que es... Bueno, acá, para que esto sea viable, por ejemplo, el precio de la energía, más allá de que el emprendimiento tiene una inversión de $2.000 millones solamente en energía renovable, eólica y fotovoltaica, pero ¿qué pasa? Precisa energía firme. Te llueve 15 días, no tenés sol, no tenés viento, ¿de dónde sacás energía para hacer funcionar? Bueno, precisa un cable... Pero un precio especial, ¿no? Ellos dijeron, nuestro punto de equilibrio es son $40 el mega. $40. Y eso se sinceró desde un primer momento. Y bueno, ahora estamos en el punto en donde se firmó el año pasado de lo que se llama un MOU, que es un memorando de entendimiento, donde las partes, en este caso el gobierno y la empresa, dijeron, bueno, nosotros en tal plazo precisamos tener resuelto esto, que era la energía, la conectividad, el tren, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas. Viste que Cardona dijo que parece como que estamos tan a ustedes, o vos, apurado ahora, y no se estaba en el periodo anterior, cuando empezó todo esto con la calle Pou. ¿Crees que cambió mucho el panorama político, que eso está incidiendo? No, pero apurado siempre estuvimos. O sea, ¿quién no va a estar no sé si la palabra apurado. Viste que sí. Es merecer un poco el contenido del tema. Y también habló que estamos en una etapa como anterior. Diligentes. Yo creo que la mejor palabra es ser diligentes. O sea, hay cosas que tienen sus plazos naturales. Nosotros en esta mesa, si tenemos que resolver cosas, hay cosas que no las vamos a poder resolver porque dependen de cosas naturales, cosas que algo que madure y lleve su proceso. Hay otras cosas que son de decisión. Vos decís que en el gobierno anterior estaban cumpliendo con los tiempos del proceso, que no estaban demorados, pero que ahora están demorados. Yo creo que lo que hoy nos separa de resolver este tema
Se resuelve en una mesa y se resuelve en... ¿Y cuál es la decisión que falta? ¿Es lo de UTE? Es la energía. ¿Es la locación? ¿Es Bueno, lo de la UTE? energía y resolver el tema de la locación, que recordemos, en el devenir de todo el proceso apareció una alternativa de relocalización que es mejor para la empresa, es mejor para el país, es mejor para nuestros vecinos. Vamos por parte. El tema del precio, con UTE, el acuerdo que se tiene que cerrar, estos $40, ¿están o no están? Yo no sé si son 40, pero tengo entendido que es un precio muy cercano y que bueno, que falta cerrar, ¿viste? Cuando La voluntad política del presidente está, lo has dicho, sí, ¿no? Sí, el presidente siempre ha estado afín y No estás tan hace convencido. tiempo me ha dicho cómo él quiere que termine este tema. No está tan convencido con Cardona. Bueno, Y con el ellos comportamiento estarán que tuvo. viendo, y me imagino, ahora está el tema del sindicato de UTE, está los mandos medios de UTE, o sea, hay un montón de cosas, pero llega un punto en donde vos tenés que tomar una decisión. Tenés que decir, bueno, señores, esto se cierra y vamos. Y creo que estamos en ese punto. ¿Y depende Te de decía, Cardona, no del presidente? Va a depender siempre del presidente. Ujú. Pero en esto, el proyecto tiene que tener alguien que lo empuje. Debería ser la ministra de Industria, Energía y Minería, porque tiene que ver con la industria y tiene que ver con energía el proyecto. Bien, me voy al tema locación, porque acá tú también tuviste un rol cuando desde Argentina criticaron el punto donde iba a estar eventualmente instalado HIF Global. Se ha hablado del predio de ANCAP. ¿Efectivamente va a ser allí? Bueno, es la idea que sea así, que fuera ahí, ¿no? ¿También depende de una decisión final? Bueno, sí, creo que es más fácil tomar la decisión porque es un predio del Estado, por eso originalmente no se tuvo en cuenta, porque es un predio que está fuera del comercio de los hombres, podríamos decirlo, ¿no? Bien. Y en ese sentido, cuando empezó a crecer la tensión con Argentina, pero por otras razones. Este predio tiene conectividad ferroviaria, tiene conectividad energética, tiene conectividad con una ruta nacional, está más cerca de la fuente de CO2, o sea, tiene muchas ventajas. La ambiental, en donde no hay que talar monte nativo, y aparte la de los vecinos, que obviamente si se localiza donde está previsto o donde estamos proponiendo, que es en ANCAP, ellos darían por resuelto el diferente. Nicolás, ¿qué lugar político ideológico dirías que ocupas hoy en el Partido Nacional? Y te diría, o sea, medido en qué, derecha, En lo que izquierda. quiera. No. Bueno, derecha izquierda, por ejemplo. No, sí. no. Derecha Los izquierda. blancos no medimos así la posibilidad. ¿Pero no sos de centro izquierda? No medimos así, no sé si ya se mide así. ¿Cómo mide? La verdad que nunca entendí mucho ¿Cómo miden los tampoco, o sea, blancos? que sea a la Bueno. derecha de qué, siempre. Es un posicionamiento, a veces necesitamos tener anclajes, no referencias, y era un posicionamiento parecido a lo que supo ser el wilsonismo en su momento, ¿no? Un movimiento o un posicionamiento que está con una fuerte vocación de descentralización, que cree en el individuo, pero también cree en la equidad. No es solo libertad, es libertad con equidad. O sea, el Estado tiene que generar las condiciones para que la gente tenga oportunidades. Y a veces precisas poner un escaloncito. O sea, wilsonismo. Sí, sí. Sí. ¿Y te sentís solo o acompañado en ese espacio? No, hay gente. No, a nivel de dirigencial me refiero, obviamente. Sí, hay. ¿A quién más ubicas ahí contigo? No, hay mucho. Con esa sensibilidad wilsonista hoy en el Partido Bueno, en Nacional. el grupo nuestro estamos todos en el mismo barco, ¿no? Los compañeros estamos en el mismo barco. 3 intendentes, un senador, 4 diputados, alcaldes, ediles, concejales. Te estás hablando de centro. De centro. Ahora veo que sale el ruedo también Santiago Gutiérrez, me parece un tipo realmente valioso. Enciso tiene también una postura. Te diría que los intendentes empieza cada vez a tener un peso más importante dentro de nuestro partido el tema de la agenda. Viste que dentro de nuestro partido convive ser gobierno y ser oposición. Somos 14 intendencias, somos 97 municipios, o sea, gente que tenemos responsabilidades públicas todos los días. No tenemos espacio para andar a los tiros por temas que a veces no son parte de nuestra agenda. ¿Y Caramés en Montevideo lo ubicás ahí dentro de ese espacio contigo? Creo que sí, también. O sea, digo, no sé si conmigo sí, pero es un tipo que también tiene una cabeza abierta. Se abrió bastante la línea del Partido Nacional en Montevideo, ¿no? Pensando en los fideicomisos que sí, fueron votados tuvo a su Vergara. postura aparte. ¿Te pareció correcto? No me pareció incorrecto. ¿Y la discusión que procesó el Partido Nacional respecto de eso? No me pareció feliz. ¿No te pareció feliz? No, eso de mandar al tribunal Sí. eso no me parece, no. No, porque conspira contra las bases mismas de la libertad, o sea, la libertad libre. Esto tiene que ver con la oposición que ejerce el Partido Nacional. ¿Qué te parece a vos en términos generales en el Parlamento, bueno, en la Junta de Yo Montevideo? creo que hay compañeros que hacen muy bien, o sea, no me parece que sean esferas excluyentes, ¿viste? Me parece que cada uno tiene que cumplir un rol. Pero
Lo que sí tenemos que aprender a convivir. O sea, no podemos forzar a que nuestro partido solo sea un partido de oposición y reactivo, ¿no? Que a cada cosa... Nuestra agenda no la puede marcar el gobierno. Nuestra agenda no la puede marcar decirle que no, o no estamos de acuerdo en esto, o estás haciendo esto mal. Nuestra agenda también tiene que ir por lo positivo, por la positiva. Mirá, no sé si te suena. Nuestra agenda tiene que ir por el lado también propositivo. Nosotros ya tenemos que estar pensando, como todo partido político, que dentro de 4 años tenemos que decirle a la gente, señores, vamos a cumplir 190 años de vida, no de historia, de vida, de vigencia. ¿Y qué hicimos 190 años para estar vigente? Y bueno, tenemos que decir a la gente, somos esto y queremos esto para el país, ¿no? ¿Y te parece que es distinta la oposición que ejercen los legisladores del Partido Nacional que ejercen los intendentes del Partido Nacional? Es que nosotros somos gobierno. Claro. No gobierno en términos del gobierno nacional, gobierno en términos de departamental. Personas con una responsabilidad pública ocupadas en un cargo ejecutivo, ocupadas de resolver problemas de otros, cambiarle la vida a la gente. Pero entonces los intendentes no son oposición. No. En términos políticos. Pertenecemos a un partido de la oposición, pero somos gobierno. Somos gobierno en 14 intendencias. Y todos los días nos despertamos con el mismo propósito, es decir, hoy qué hacemos para cambiarle la vida a gente. Pero hay que articular con el gobierno nacional en muchísimos temas. Exacto. ¿Cómo lo Y discutir, o sea, venimos hablando de temas que... ¿Y cómo te llevas con el gobierno nacional, con el gobierno de Yamandu Orsi? Yo creo que el gobierno de Yamandu Orsi cada vez está más fragmentado en feudos de distintos ministerios, ¿no? A ver. No es un solo gobierno, me parece que son distintos gobiernos en función del timbre del ministerio que toques. ¿Pero esto propio de la interna Frente Amplista? No sé, propio de qué. De la representación. No es lo mismo conversar con un ministro que con otro. ¿En Y qué más casos? allá de la impronta personal. ¿En qué casos te ha pasado? Y bueno, industria es un caso. Industria con Cardona. Vivienda es otro. Vivienda con Maceiro. Sí, vivienda es ¿Para bien o para mal? Para mal. Para mal en los dos casos. Sí. ¿En vivienda qué pasa, por ejemplo? Y bueno, hace 1 año y pico están y no ves que muevan la aguja, ¿no? Mirá que veníamos de un momento histórico, ¿no? De construcción de viviendas, de erradicación de asentamientos, de intervención con el plan Juntos, de intervención con el plan Avanzar, y eso se planchó, pero no solamente se planchó, empezamos a involucionar. O sea. ¿Lo has hablado con Yamandu Orsi, con quien te llevas bien? O sea que uno lo que trata también es de agotar las instancias con quien tiene que tomar la decisión, pero hay ministerios como que no los ves que están, no los ves que están proactivos. O sea, pasó 1 año y pico. Son 5 años de gobierno, imagínate. Y no son 5 años tampoco, porque ¿cuándo arrancan los tiros fuertes? Ya el último año, 2020, ¿cuál va a ser? 2029, ya ahí se empieza a desdibujar la cosa. Entonces, ¿cuánto te queda de gobierno efectivo? Arrancaste y te quedan 3 años para decir, ponés primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y tenés que concretar cosas. Y yo siento que no se concretan cosas. En el tema de, yo qué sé, las becas Gutiá, en el tema ves que falta, y después temas, o sea, problemas históricos que tenemos, que tampoco veo que a corto plazo haya intención del gobierno de avanzar, ¿no? ¿Hay algún otro ministerio que te preocupe la interacción? Me preocupa la gestión de seguridad, La creo gestión que en sí. seguridad. Mides, por ejemplo. Mides también me parece un ministerio que no... A nivel departamental decís. A nivel nacional. Con presencia departamental, ¿no? Vos date cuenta que, por ejemplo, aparece la alerta roja por frío extremo para las personas en situación de calle. Y el Mides poco más que dijo, esto ya no es nuestro. ¿Desde cuándo en Uruguay el tema de las personas en situación de calle no es responsabilidad del Mides? Dijo, no, ahora es el tema del SINAES. Y son los comités departamentales de emergencia los que tienen que resolver. Entonces, también, o sea, fíjate esto, ¿no? El Mides asimismo ha estado desplegando en las calles, ha abierto... El Mides es un Mides en Montevideo y es un Mides fuera de Montevideo. Ajá. Acá alquilan hoteles, acá pagan plazas, en otros lados... ¿Y qué pasa en el interior? Bueno, es distinto, totalmente distinto. ¿Está abandonado? Date cuenta que llegamos al día en que comenzaba la vigencia de la alerta roja y faltaban lugares para albergar gente. Y yo pregunto, 1 año estuvieron y no lograron concretar cosas, todo, faltó planificación. El ministro Sibila después me llamó, conversamos, todo bien, pero hasta ese momento no levantó un teléfono para hablar con los intendentes, decir, intendentes, mire, nosotros estamos a la orden del ministerio, vamos a tratar de encarar esto de esta forma. Y él dijo, no, esto ya depende del SINAE, no depende
Palomeque, el SINAE, un tipo que vos le llamás y Nicolás, el tipo siempre tampoco tuviste o mostraste una mirada positiva con el gobierno, tu gobierno, ¿no? El de Luis Lacalle Pou, que dijiste que era fue medio pelo en algún sentido durante el proceso de autocrítica del Partido Nacional. ¿Seguís pensando lo mismo o capaz que, no sé, te pregunto, te dejaste llevar por algo de la instancia del momento, de la autocrítica emocional que también Bien, tiene lugar? la frase tiene otros componentes, ¿no? La frase no fue solo eso. Ese día dijimos, tuvimos un gran presidente, tuvimos un buen presidente, que fue Lacalle, y un gobierno que a mi juicio me hubiera gustado ir a más transformación. ¿Qué querés que te diga? ¿Dónde falta? Sigo con la idea, bueno, a mí me hubiera gustado más. También te digo una cosa, comparo aquello con esto y hay una Esto es peor. diferencia. Sí, sí. Hay cierto... Sí, en cuanto a la certeza que precisamos los uruguayos para el frente. Yo no digo, las comparaciones son odiosas y por supuesto con alguien que no está peor. Pero comparo un ministerio de Jorge Larrañaga con el actual ministerio y El de Carlos Negro. yo no veo, o sea, obviamente veo una diferencia abismal, ¿no? ¿Crees que Carlos Negro debería ser removido del cargo? ¿Esta es la solución? Es lo que pide tu partido. Sí. No sé, ¿Sí o no? No sé si se resuelve cambiando de ministro. Si el que viene es mejor, sí, hay que cambiarlo. Y sí. Ahí tenés El tema es que no sé, una el diferencia enfática, por lo menos, con, Está bien, con tu pero el partido. tema es, y el otro día, ¿quién pones? Parece que el Partido Nacional también tendría que ir a decirle al presidente, somos oposición en algunos temas, decirle, presidente, en el tema seguridad, vamos a blindar 3, 4 puntos para salir bien con este tema. El otro día fue una paparruchada. Tuvimos un mes discutiendo con el tema de estos tanques que iban a largar. Y el primer día ya hay uno que falló. Yo pensaba, en la cabeza de los narcos y del crimen organizado, deben estar mirando eso, se deben estar dando vuelta carnero de la risa, porque los tipos, los malos, los narcos, los que están en el crimen organizado, tienen infinitamente más recursos que el propio Estado. Y que cuando te salen a buscar a vos para decir, voy al barrio donde vos estás instalado, donde vos sembrás miedo, voy yo, Estado, a plantarme y a decir, acá estoy yo, y el primer día ya te falla el vehículo en el que vas, o sea, sinceramente, o sea, si vos me decís por eso, y bueno, sí, evidentemente, el ministro no, ¿cómo un ministro no te vas a asegurar de que eso no falle? Si es todo el mundo estaba mirando en ese momento lo que iba a pasar. Ibas por una línea de razonamiento que es falla el gobierno, pero decías también como que falla la oposición en cómo se planta ante la situación. Yo creo que el partido debería forzar, en el buen sentido, el gobierno es mano, ¿no? El gobierno gobierna, el gobierno, la gente eligió para que el gobierno gobernara. Pero si ves un gobierno que está con un problema de inacción, una falta de ideas, una falta de liderazgo en ese sentido, vos como partido, el principal partido de la oposición, me parece que no es solamente estar 4 años esperando que vuelva a fallar una y otra vez para ver si te va bien. No, tenés que salir al cruce y decir, señores, date cuenta, despertate, y nosotros estamos acá para ver cómo ayudar a pararte y andar. Porque no es un tema ya del gobierno, nosotros no tenemos que ayudar al gobierno, tenemos que ayudar al país a que esto se resuelva. El tema de la gente en situación de calle, el tema de la salud mental, el tema de la inseguridad, el tema de educación. Hay quienes critican tu cercanía o ven con recelo tu cercanía al presidente Yamandu Orsi. ¿Qué respondes a eso? Y que seguramente no entienden el rol que nos toca ocupar aquellos que tenemos una responsabilidad de esa que te dije, ¿no? De gobierno. Todo el día la gente, sí, no entienden. No la entienden porque no la tuvieron. ¿Qué sentido tiene estar a los tiros con alguien que fue electo por la gente y no entenderte y no provocar el diálogo cuando te tenés que entender con él y él se tiene que entender contigo para resolver el tema? Esto de los actores del Partido Nacional. Sebastián da Silva, por ejemplo, bueno, has confrontado con él públicamente, sobre todo después de la campaña. Hoy es una figura muy visible en esta oposición dura del Partido Nacional. Por ejemplo, ¿qué pensás de eso? Y es una forma, no la comparto, pero es una forma. Es una forma. La de la 40 en general, en realidad, ¿no? No es parte de la agenda que uno tendría. Y esto de la rendición de cuentas, decirle que no de entrada, ¿qué te pareció? Bueno, ya hay algunos que dicen que si cambia la cosa, ¿Quiénes? no están. Y no salió Bordaberry a decir que si bueno, está, pero eso se dijo de entrada, ¿no? Que estaban abiertos a hablar en el articulado, a cambiarla. Y yo creo que ese es el camino. Pero decirle que no con la foto esa famosa de la que tanto... La forma de comunicar capaz que no fue muy feliz, ¿no? Pero si primero, reivindico, el gobierno es mano. El gobierno debería darse cuenta que no tiene mayorías en el Parlamento. Y ese es quien tiene que convocar a la oposición, decirle, señores, estoy mandando esta rendición de cuentas.
Vamos a buscar un punto para resolver los temas que tenemos que resolver. ¿Qué tienen ustedes para proponer? ¿Qué tienen ustedes para cambiar? ¿Qué ustedes entienden que no van a llevar? Ahí estás en línea con lo que decía Álvaro Delgado, que es antes de ingresar el proyecto debería haber existido una conversación con la oposición. Sí, yo creo que sí. Se equivocó el gobierno ahí. Date cuenta que sos mano y no tenés mayoría. O sea, precisás. No la mandés en frío así, diciendo, bueno, muchachos, ahora voten o voten. Y me parece que eso de lo reactivo, ojo con instalar esto, ¿no? Que dio resultado. El Frente Amplio en el pasado gobierno se opuso a todo. Fue feroz, juntó firmas, caceroleo, la pandemia. Y ganó la elección después. Y ganó la elección. Entonces, como que empieza a esbozarse, empieza a mostrarse como que hay una receta, ¿no? ¿Crees que están siguiendo la misma lógica? Entonces hay como una receta. Y ojo con el tema de la receta. ¿Crees que están siguiendo la misma lógica? Bueno, pero el punto no es ganar la elección. No. El ¿No? punto es cambiarle la vida a la gente. Ese es el único punto que sirve. Ese es el único punto. Pero para eso no tenés que ganar la elección. Para eso tenés que ganar la elección, pero tampoco podés estar 4 años a cuenta de ganar la próxima elección, no aportando, no estando, no provocando las decisiones que las podés provocar antes. Y me preguntás a mí, ¿vos querés que al Uruguay le vaya bien? ¿Qué uruguayo no quiere hoy que al Uruguay le vaya bien? Y el Partido Nacional quiere que al Uruguay le vaya bien. Por supuesto que hay roles que son indelegables e irrenunciables. Controlar es algo irrenunciable. Decirle al gobierno si está haciendo mal las cosas es algo irrenunciable que hay que hacerlo. Pero también lo otro, decirle al gobierno, señores, dense cuenta que en estos temas fallamos, vamos a sentarnos a conversar. El gobierno debería ser mano, repito, ¿no? Hablando de elecciones, tu nombre está arriba de la mesa para el 2029. ¿Cómo candidato te ves? No. No, todavía no. Me parece que el partido ya tiene bastante resuelto ese tema, ¿no? Con la calle Pou. Sí, Pero no va a haber interna, ¿te parece saludable eso para el me Partido parece que Nacional? la interna se va... Sí, pero no es lo mismo a nivel de sectores que a nivel de Bueno, pero candidatura. me parece que la interna va a girar en otro tema. ¿En dónde? Ya, En eso. Yo no creo que gire en torno al nombre, no creo que gire en torno a la calle, sino en qué gobierno de la calle Pou. Y ahí me parece que hay buena Y ahí se tela. ata con lo que vos decías de cómo mejorarlo. ahí. ¿Por dónde tiene que ir un gobierno de la calle Pou que sea mejor que el que tuvo? Y bueno, la sensibilidad social de algún ministerio me parece que tiene que estar, el tema industria, el tema interior. Pero es muy genérico eso. El tema interior, por ejemplo, el tema de descentralización. Uruguay tiene que ir a un inexorable camino que es el tema de la competitividad en el interior del país. Uruguay es un país caro para vivir y es más caro para producir. Y si te vas más al interior, es más caro todavía porque las distancias y el costo energético te hacen inviable cualquier cosa. Si nosotros no resolvemos esos temas... O sea, un gobierno mirando al interior. Un gobierno pienso en federalizar competencias, pienso en que el Estado deje de gastar 2 veces para gastar una vez y bien, pienso en que se crea más en los gobiernos departamentales como ejecutores de la política. Ojo, que la calle lo hizo, por ejemplo, con el Plan Avanzar. Y fue récord de construcción de viviendas, ¿no? Este gobierno vino a desmontar eso, por ejemplo. ¿Qué rol te gustaría tener en ese eventual gobierno de la calle Pou? Porque por la reelección no podés ir, Paysandú. No puedo ir. No. ¿Dónde te ves? Me veo haciendo algo que sirva, que en la ¿Pero misma desde lógica. dónde? No me veo sentado en un tema hablando sobre... Pero en el Senado no te visualizás. no. Pero entonces, ¿qué te queda? No sé. Y nada. ¿Integrar el gabinete? No sé. No. ¿Ministro de Ganadería para descentralizar? No es lo Le mío. estás tirando todos los cargos arriba de la mesa. No sé. No prendés ninguno, No sé, Nicolás. ni ahora me interesa tampoco. Ahora Estás no me enfocado en la interesa. intendencia. Estoy enfocado en la intendencia y estoy enfocado en que al partido le vaya bien. A mi partido le vaya bien. ¿Qué te dejó el Congreso de Intendentes? Me dejó el sabor de estar al frente de un organismo en donde conviven 4 partidos políticos y nunca tuvimos un trancazo por temas de política partidaria. Ni con el Frente Amplio, ni con el Partido Colorado, ni con la coalición, ni entre los blancos. Decís que ahí se Nunca. desdibuja el concepto de oposición. Totalmente. Del que totalmente. hablábamos anteriormente. Te sentás con 19 personas, o se sientan 19 personas, que tienen los mismos problemas. ¿Qué margen tenés para discutir ideológico? Cuando me preguntaba, ¿dónde te parás ideológicamente? Cuando tenés que resolver el tema de empleo, cuando tenés que resolver el tema de seguridad, cuando tenés que resolver el tema de vivienda, cuando tenés que resolver el tema de infraestructura. Hay problemas. ¿Ustedes se creen que hay problemas de derecha y de izquierda? Hay problemas. ¿Y en qué se avanzó, Nicolás? Se avanzó. Bueno, primero, la discusión con el gobierno en términos de transferencias. Recordá que cuando asume el Congreso, la Constitución
te obliga, no te obliga, pero te empuja a celebrar, a cerrar un acuerdo para determinar la coparticipación en el presupuesto nacional de los gobiernos departamentales. En el gobierno pasado... Esto a través de la OPP. Sí, nosotros con el gobierno, que Sí. nuestro interlocutor es OPP, más allá de que cerramos el acuerdo con el presidente de la República. En el periodo pasado avanzamos y en este gobierno avanzamos otro poco más en participación. Hay inequidades, dijo Inciso, ¿no? El otro día Hay en búsqueda, inequidades, sí. ¿no? Respecto a las intendencias metropolitanas. ¿Eso es algo que se puede atender? También ¿O lo plantear hablamos al con el gobierno? presidente de la República. ¿Qué les devolvió? Cuando cerramos la negociación, la idea es, bueno, cerramos esto y es para todos. Dije, la idea es que no aparezcan después, bueno, y aparecieron 800 millones de dólares de préstamos entre el BID y la CAF para la reforma del transporte metropolitano. Que entiendo que es un problema que hay que resolver, pero entiendo que hay que resolver otros problemas. Entonces, en un país en donde te están diciendo todos los días que no hay margen, que no hay margen, que no hay margen, que no hay espacio fiscal, que no hay margen, y aparecen 800 palos para resolver un tema, bueno, entonces hay margen para resolver otros temas también. También podrían argumentar que más de la mitad de la población está en la zona metropolitana. ¿Qué respondes a eso? Y sí, ¿y la otra mitad dónde está? La otra mitad no fue nada. O sea, nada de estos recursos extraordinarios. Ese mismo argumento es lo que decimos nosotros. Así como hubo para esto, que haya para otro. Distribuido en el país. Y bueno, y sí, o sea, seguimos hablando. En este país la noticia termina siendo empresas que se van, empresas que cierran, empresas que mandan gente al seguro de paro, empresas que están tecleando. O sea, lo de FNC nos pega, Ambev nos pega. Estamos en Paysandú, tenemos una maltería. ¿Y por qué esa y otras industrias también están tecleando? Por los costos de energía, por los costos de transporte. Cada vez que en Paysandú, en Bella Unión, en Rivera, echás un chorro de combustible a un tractor, echás un chorro de gasoil, estás subsidiando el transporte metropolitano. ¿Es justo eso? No, no es justo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta más caro llegar a los centros de consumo, llegar al puerto, porque estamos más lejos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. ¿Hablaste con la calle Pou todo esto? Bueno, en 5 años... No, últimamente. No. ¿Tendría que estar más activo en la escena política? ¿O? No, me parece que está bien. Me parece que está bien. Es lógico que el hombre después de 5 años, y que 5 años también le tocó, me parece que es lógico que esté guardado y atendiendo ¿Hasta su cuándo, tema. Nicolás? Y bueno, va a tener que aparecer, ¿no? En algún momento el telón se va a abrir y va a aparecer el León de la Metro. Me imagino que será el año que viene, no sé. En 2027 lo veo al hombre, parece, arrancando. Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Felicitaciones en también Enclave por esto, Arriba. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Enclave País, esperamos sus mensajes al 092-799-793. Vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a hablar sobre la asunción de Keiko Fujimori en Perú, contacto precisamente con Perú. Volvemos en 2 minutos, no se vayan. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.